Bien, entonces en este video de la sesión del día de hoy, lo que vamos a ver son justamente los tipos de objetos con los cuales nosotros trabajamos en el entorno de ERE, ¿no? Los objetos que nosotros generamos en ERE van a ser sobre los cuales van a aplicarse funciones, órdenes en el entorno de ERE, ¿no? Entonces, vamos a compartir acá una pantalla un poco para explicar. Inicialmente, no sé si se puede ver ahí, hola, ¿se puede ver la presentación? Sí, Sí, doctor, se ve. Bien, entonces nosotros un poco recordándonos de lo de estadística también, sabemos que tenemos varios tipos de variables con las cuales trabajamos en estadística. Y también en este caso, el entorno de ERE, para que nosotros trabajemos en ERE, necesitamos conocer qué clase de datos estamos tratando, ¿no? Por eso estamos hablando ahí los tipos de datos, qué clases de datos estamos tratando, qué tipo de datos vamos a procesar. Y de esta manera, en base a esta definición del tipo de dato, entonces vamos a establecer qué funciones y métodos están disponibles, ¿no? Para que nosotros podamos aplicar sobre estos datos, ¿no? Algunas órdenes en ERE. Entonces, en general tenemos cuatro tipos de datos. Los numéricos, bueno, en acá ERE denomina numérico, ¿no? Al tipo de datos en el cual nosotros tenemos expresados a través de números reales. Eso significa números con decimales. Y ahí van a estar todo lo que son las variables aleatorias continuas, ¿no? Todo lo que nosotros medimos, diámetro de los árboles, altura de fuste, altura total, volumen de madera, densidad de la madera, etcétera. Entonces, todos esos van a ser expresados con números reales y por lo tanto, R los reconoce como tipo de datos numéricos, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de datos que son expresados con números enteros, ¿no? Y eso también está relacionado con lo que nosotros sabemos de estadística, que son lo que se refiere a las variables aleatorias discretas, ¿no? Que son cuantitativas discretas, que son variables que se expresan a través de números enteros y que son el resultado de conteos, ¿no? De conteos. Entonces ahí, en estos dos grupos de los numéricos y de los enteros, entonces claramente podemos indicar que están expresados en el primer caso las variables cuantitativas continuas y en el segundo caso las variables cuantitativas discretas, ¿no? Pero por otro lado también tenemos variables cualitativas, ¿no? En estadística. Y recordamos un poco, estas variables cualitativas son expresados a través de categorías, y podemos tener variables cualitativas que no se pueden ordenar y que los denominamos nominales, y otras que sí las podemos ordenar y que por lo tanto se denominan, bueno, las primeras se denominan, las que no se pueden ordenar se denominan nominales, y las que sí se pueden ordenar se denominan variables cualitativas ordinales. Entonces, estos dos tipos de variables, ¿no? Tanto las que se ordenan como las que no se ordenan, van a ser expresados a través de caracteres, ¿no? Eso significa a través de letras, por ejemplo, ahí va a estar especie, ¿no? La especie es un aspecto sumamente importante, lo básico que nosotros vamos a utilizar en Forestar, ¿no? Entonces, cada una de las especies es una categoría, ¿no? Es una categoría porque tiene características que justamente establecen y lo enlazan a un árbol, a una determinada especie. También ahí vamos a tener el género del árbol, el género, la familia botánica, género, especie, familia botánica.
Entonces, todos esos son variables cualitativas nominales y que van a ser expresados con caracteres, ¿no? Entonces, cada una de las especies corresponde a una categoría, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esos datos de caracteres. Luego, a diferencia, digamos, de lo que nosotros conocemos en relación a a las variables de estadística, nosotros tenemos acá en R, en el entorno de R, datos lógicos. Y estos se refieren a que en el lenguaje de programación de R nosotros podemos simplemente colocar los falsos y los verdaderos, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, yo puedo generar una variable, por ejemplo, una variable en relación a si el árbol, ¿no? Va a ser aprovechado o no va a ser aprovechado en un determinado, en un aprovechamiento forestal, por ejemplo. Entonces puedo colocar ahí como pregunta, eh, ¿el árbol será aprovechado? Entonces, si evidentemente el árbol está considerado como un árbol aprovechable, entonces eso va a ser verdadero. Pero si el árbol no está considerado para su aprovechamiento y va a ser más bien un árbol remanente que se va a quedar en el área del bosque, entonces la respuesta va a ser falso. Entonces yo voy a trabajar simplemente con falso y verdadero, pero en R tiene que estar en inglés, por lo tanto vamos a trabajar con true o con false o solamente con la letra T mayúscula o simplemente con la letra F mayúscula. No necesitamos colocar la letra completa en inglés, ¿no? Que sería true o false. Simplemente si nosotros colocamos la T mayúscula o la F mayúscula, R lo va a reconocer como un tipo de dato lógico, ¿no? Entonces son esos tipos de datos que nosotros tenemos ahí. Bien, también vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver acá un poco más. Bien, la estructura de los datos, ¿qué tipo de objetos nosotros tenemos en R? En esta clase, bueno, a partir de esta clase hemos dicho que vamos a ver el tema número 2, que son los objetos en R. Y en realidad este tema está relacionado al lenguaje de programación, cómo programamos, cómo damos órdenes cuando nosotros tenemos estos objetos, ¿no? Cuando tenemos estos objetos tenemos que seleccionar funciones que nos permitan procesar los datos, ¿no? Entonces, estos datos en el entorno de R pueden estar estructurados en entidades más complejas, ¿no? Y más grandes, que son llamados las estructuras de datos en el entorno de R, o que también lo que se denomina los objetos en el entorno de R, ¿no? Entonces, R, el entorno de R ofrece una amplia variedad de estructuras de datos para satisfacer diferentes requisitos de algunas tareas, ¿no? Entonces, lo que hace R es tener un conjunto de objetos a los cuales nosotros los vamos a procesar, ¿no? Entonces podemos tener lo más básico que serían los vectores. Tenemos las listas, que es otro tipo de estructura de datos, las matrices, los data frame en realidad son como si nosotros tuviéramos una base de datos. Esa es la base de datos del entorno de R, el data frame. Y también eh, los factores. Entonces, algunas variables de caracteres las podemos considerar también como factores, ¿no? Por ejemplo, uno de los que se utiliza mucho en forestal como factores son las especies, ¿no? Las especies, pero también podríamos hacer que sean y convertir en factores cualquier otra variable cualitativa,
¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que se va a ver en esta unidad, estos, estas cinco estructuras de datos, ¿no? Y entonces vamos a empezar con lo que son los vectores, ¿no? Bien, acá vamos a empezar, entonces vamos a entrar en R. No sé si pueden ver ya R, hola. Se ve, doctor. Bien, entonces acá Sí, vamos a colocar y vamos a abrir un nuevo script, como siempre lo hacemos, ¿no? Un nuevo script vacío. Bien, entonces ahora nosotros vamos a colocar, este es el tema 2, ¿no? Son objetos en R, ¿no? Y hemos dicho que acá, primeramente, entonces nosotros vamos a abocarnos, ¿no? Vamos a abocarnos a lo que son los vectores. Los vectores. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar A, vectores. Lo vamos a colocar y eso con mayúscula, ¿no? Entonces, un vector, ¿no? Acá vamos a colocar también, ¿no? Entonces, los vectores, ¿no? Es el tipo de objeto más importante en R, más importante en el entorno de R, ¿no? Entonces, es el vector, hemos dicho que es el tipo de objeto más importante, ¿no? Entonces, y se caracterizan porque tienen una sola dimensión. Una sola dimensión. Bueno, esto vamos a ver ya en los ejemplos, ¿no? Se caracterizan entonces porque tienen una sola dimensión, ¿no? Y todos los elementos la constituyen, todos los elementos que la constituyen son de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar solamente, ¿no? Del diámetro, ¿no? Entonces, solamente vamos a hablar de la variable diámetro y todos los elementos de este objeto, de este vector diámetro, van a tener todos el mismo tipo de datos, ¿no? Todos van a ser numéricos, por ejemplo, en el caso del diámetro, ¿no? Todos numéricos con decimales y todos pueden tener simplemente un decimal, dos decimales. Pero también, si nosotros hablamos de la especie, entonces todos tienen que ser caracteres, ¿no? Y todos tienen que tener la misma naturaleza. Si hablamos de número de árboles vecinos, todos tienen que ser números enteros, ¿no? Entonces, acá vamos a indicar también, podemos indicar entonces acá que nosotros podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar acá con, en el caso de los vectores, con datos numéricos, ¿no? Podemos tener entonces acá datos numéricos, acá podemos tener entonces vectores numéricos, que vamos a colocar, podemos tener numéricos. Podemos tener entonces vectores numéricos. Ya hemos dicho los vectores con datos numéricos. Podemos también tener vectores con caracteres, simplemente. Con caracteres, ¿no? Podemos también tener vectores con números enteros, ¿no? Los mismos, todos los datos que anteriormente hemos indicado. Podemos tener también los lógicos, y podemos tener los factores, ¿no? Todos los tipos de datos que hemos mencionado anteriormente, los factores.
¿no? Entonces, podemos generar vectores numéricos, vectores de caracteres, vectores enteros, etc. Bien, entonces acá, ¿qué funciones vamos a utilizar para generar un vector? Funciones que se utilizan para generar vectores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener varias funciones, ¿no? La función básica que hemos podido ver ya en una anterior clase es la función C, que se denomina la función de concatenación, ¿no? Pero no es la única función que nos permite generar vectores. Hay otras funciones también a través de las cuales nosotros podemos generar vectores. Creo que alguien está aquí en la clase. Ahora vamos a ver. No hay nadie más. Bien. Entonces, ¿qué funciones podemos utilizar? ¿No? Hemos dicho, primeramente, tenemos acá la función de concatenación. No sé si habíamos visto la anterior clase. Tenemos la función de concatenación, que sería la función C, paréntesis, paréntesis, es la función de concatenación. Y ya hemos dicho, por ejemplo, acá yo puedo generar un vector, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar un vector que se va a llamar especie, ¿no? Especie. Entonces, si yo estoy colocando especie, entonces, y coloco la letra C y paréntesis, entonces tengo que ir colocando ahora los elementos. Todos tienen que ser de un solo tipo. Por eso decimos, estos objetos, que son los vectores, son de una sola dimensión, ¿no? Solamente van a tener diámetro, una sola variable representada en este vector. Por ejemplo, si decimos especie, entonces voy a colocar acá, entre comillas, lo que es caracteres, tenemos que colocar entre comillas. Entonces nosotros podemos colocar roble, ¿no? Roble, coma, eso va a separar un dato de otro dato. Podemos tener entonces acá pipa, podemos tener yesquero, podemos tener también ocho. Bien, 8, podemos tener también morado. Bien, entonces podemos tener acá vivoxi. Bien, entonces cuando yo cierro, entonces he generado un vector. Un vector que va a estar conformado por los caracteres roble, tipa, yesquero, ocho, morado y vivoxi, y que va a tener un nombre, ese vector en el entorno de R, un nombre que va a ser especie. Entonces, para visualizar qué es lo que tengo que hacer, simplemente colocar punto y coma, y nuevamente darle especie, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer acá, vamos a limpiar la consola, y vamos a indicar, a ver, vamos a, entonces, hacer correr, y ahora fíjense, acá tenemos la especie. Estos son los elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 elementos para ese objeto especie, pero todos ellos tienen, ¿no? Tienen la misma naturaleza. Todos son letras, todos están escritos en minúsculas, ¿no? Entonces, estamos generando un vector de caracteres. Entonces, entonces decimos acá, ¿no? El vector especie está constituido, ¿no? O tiene elementos de caracteres, ¿no? Entonces, tiene elementos de caracteres, ¿no? Pero también podemos seleccionar y decir, a ver, vamos a generar ahora, ¿no? El diámetro, que es lo más simple, diámetro, ¿no? Entonces, acá hemos dicho que tenemos que colocar el diámetro, acá C, paréntesis, y vamos colocando los diámetros, son 56.5, coma. Coma es el que va a separar un dato de otro dato, y el punto va a ser el que va a definir el decimal.
Entonces vamos a tener 63.4, ¿no? 75.2, 66.4, 74.9, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 84.2, 65.3. Bien, y lo voy a cerrar y nuevamente voy a colocar acá punto y coma y diámetro, ¿no? Entonces aquí he generado un vector, ¿no? Numérico, ahora es un vector numérico, estamos en acá. Hemos generado primero caracteres, ahora numérico porque tiene decimales, ¿no? Entonces hacemos correr solamente esa línea y ahora tenemos acá justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿no? Todos numéricos, todos con un solo decimal y que corresponden al vector que nosotros le hemos denominado diámetro, ¿no? Entonces, este es un vector numérico, ese es un vector numérico, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos saber ahora si efectivamente es un vector numérico o es de caracteres, nosotros podemos colocar acá otra función, ¿no? Otra función que es class. Class nos va a definir, nos va a decir qué tipo de vector es, si es un vector numérico, un vector de caracteres, un vector de números enteros, un vector lógico, un vector de factores. Entonces colocamos class. Y ahora vamos a preguntarle qué clase de objeto será especie. Entonces, eso es lo que estamos preguntando en este momento. ¿Qué clase de objeto será el objeto especie? Entonces vamos a hacer correr y vamos a ver que justamente especie es de caracteres. Entonces vamos a colocar acá. Entonces es de caracteres. Bien. Luego podemos decir lo mismo acá. Hemos generado un vector numérico y vamos a decir qué clase de objeto será entonces diámetro. Entonces nuevamente class. Class es una función que le estamos dando la orden que nos diga qué clase de objeto será en este caso diámetro, ¿no? Entonces ahí nosotros hacemos correr y nos va a decir justamente que es numérico, ¿no? Y eso hemos dicho cuáles son los numéricos. Entonces acá vamos a tener que este es un vector numérico, ¿no? Entonces tenemos ya un vector numérico. Pero además de eso, nosotros hemos dicho que podemos tener también, ¿no? Podemos tener también números enteros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Acá hemos dicho que tenemos la función de concatenación. Aquí el vector especie tiene elementos de caracteres y acá vamos a indicar también, ¿no? Que el vector, ¿no? El vector diámetro, ¿no? Tiene elementos, ¿no? Con números reales, ¿no? Lo podemos colocar entre paréntesis, estos son los que tienen decimales, ¿no? Bien, ahora si nosotros tenemos otro objeto, pero de números enteros, por ejemplo, entonces nosotros podemos generar un vector que se va a llamar árboles.vecinos, ¿no? Entonces, estamos generando un nuevo vector que se va a llamar árboles vecinos. Entonces, nuevamente, pero acá nosotros vamos a colocar números enteros. Podemos colocar 4L, ¿no? Podemos colocar, entonces, acá 3L. Podemos colocar 6L, ¿no? Podemos colocar 4L. Podemos colocar 3L. Podemos colocar 5L, podemos colocar 6L. Bien, entonces ahora queremos que nos muestre, punto y coma, que nos muestre, que nos visualice ese objeto que hemos generado, que es árboles vecinos, ¿no? Entonces vamos a hacer correr solamente esa fila, ¿no?
Hacemos correr y ustedes pueden ver que ahora aparecen solamente números enteros, números enteros. ¿Qué pasaría si nosotros colocaríamos, a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasaría si nosotros colocaríamos solamente sin esta L, ahí, solamente los números? Entonces vamos a sacar todo lo que es esta L y le vamos a decir ahora que nos muestre, ¿no? Pero fíjense acá, si yo le digo qué tipo de clase, árboles, qué clase de datos serán este objeto árboles vecinos, ¿no? Entonces, si hacemos correr estos acá, vamos a tener que nos está considerando como si fueran numéricos, ¿no? Si nosotros no colocamos el L, nos los va a colocar como clase de objeto, pero con datos, con números reales, con números decimales. Estaría considerando como ahí tendríamos un número real, pero con ceros decimales, que lo hayamos redondeado todos al entero, ¿no? En cambio acá, en el anterior, ¿no? Nosotros acá vamos a colocar las clase de este objeto que tiene el L ahí después de cada número. Entonces, árboles vecinos. Y hacemos correr ahora este de acá. Y ahora decimos y ahora tenemos que son enteros. Evidentemente, entonces, ahora, para que sean enteros, tenemos que tener entonces aquí el L después de los números. Entonces, acá podemos colocar, estos son los números enteros, ¿no? Entonces, hemos generado ya tres vectores con tres tipos de datos. Uno con caracteres, otro con números reales y otro con números enteros, ¿no? Que serían lo último que hemos visto ahí, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando entonces estos vectores, ¿no? También nosotros podemos generar, ¿no? Podemos generar también otro tipo de vectores que se denominan, por ejemplo, vectores lógicos. Y hemos dicho que los vectores lógicos son solamente aquellos en los cuales nosotros vamos a tener opciones de decir si es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí vamos a colocar, por ejemplo, un vector que se va a llamar árbol cortado. Árbol cortado, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a colocar árbol cortado. Es como si estuviéramos haciendo la pregunta, ¿este árbol ha sido cortado o no ha sido cortado? Entonces, simplemente vamos a tener dos posibles respuestas, que lo que estamos indicando es falso o es verdadero. Entonces, vamos a tener C. Y podemos tener entonces, acá hemos dicho que la T en inglés, bueno, podemos colocar también true, ¿sí? Eso significa verdadero, ¿no? Entonces acá podemos tener verdadero, falso, ¿no? Podemos colocar falso también acá, ¿no? Verdadero. Podemos colocar nuevamente falso. Podemos colocar verdadero, ¿no? Y cerramos. Y decimos que nos muestre ahora este objeto, que lo hemos denominado árbol. Entonces vamos a hacer correr. ¿Sí? Hacemos correr. Y ahora nos da, fíjense, true, true, false. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos indicando cuáles son los árboles cortados o los árboles que no han sido cortados, si aquí estoy diciendo árbol cortado, entonces este primer árbol evidentemente es un árbol cortado. El segundo también es un árbol cortado, pero el tercero es un árbol que no ha sido cortado, porque eso es falso. El cuarto también es un árbol que no ha sido cortado. El quinto ha sido cortado, el sexto no ha sido cortado y finalmente el último sí ha sido cortado, ¿no? Y ahora vamos a ver qué tipo de
de datos tenemos en este vector árbol cortado. Entonces vamos a tener class y ahora tenemos árbol punto cortado. Árbol cortado. Y hacemos correr entonces el árbol cortado. Y ahora vemos que la clase es lógico. Este es entonces un vector con datos lógicos. Entonces, ya tenemos ahí entonces la función de concatenación. Nosotros con esta función podemos generar objetos con diferentes tipos de datos, numéricos, de caracteres, enteros, lógicos, ¿no? Hemos llegado hasta ahí. Podemos también hacer con factores, ¿no? Que posteriormente vamos a ver. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros podemos generar vectores, ¿no? Esa sería la función de concatenación que hemos visto, ¿no? Tal vez podemos colocar acá, esa es la función 1 que hemos visto, 1 punto función de concatenación, ¿no? Pero también tenemos otras funciones, ¿no? Bueno, esto lo vamos a borrar acá porque solamente esto era para verificar. Bien. Y acá tenemos entonces, podemos colocar nosotros ahí, podemos colocar 2 puntos, ¿no? Y ahora vamos a utilizar la función de las secuencias. Entonces vamos a ver función de las secuencias. Esta es una función también que se utiliza mucho para generar objetos, ¿no? Entonces vamos a tener sec paréntesis. Bien, entonces en este caso, ¿no? Nosotros tenemos argumentos para esta función. En el caso, por ejemplo, de la función de concatenación C, ahí no tenemos argumentos, es simplemente incorporar los elementos y ya generamos un vector. En cambio, con las demás funciones, vamos a tener una serie de argumentos, ¿no? Por ejemplo, acá, en sec, en la función sec, ¿no? Que vamos a ver, entonces nosotros tenemos argumentos como, por ejemplo, from, esto vamos a explicar a qué se refiere, from, también coma, el segundo argumento va a ser to, que vamos a explicar también a qué se refiere. Tenemos también otro argumento que se llama by, y que también vamos a explicar a qué se refiere. También tenemos el argumento length out, que también vamos a explicar a qué se refiere length out. Y también tenemos el argumento along with. También vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos argumentos de esta función sec. Entonces podemos tener todos estos argumentos, ¿no? ¿Qué nos harán estos argumentos de la función sec, de la función de las secuencias, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta en el lenguaje de programación del entorno de R, ¿no? Tenemos una función, que es la función para generar un vector, ¿no? A través de secuencias, que se denomina sec, pero ese vector no es simple como lo es el vector de concatenación, sino que mejor dicho, esta función sec tiene argumentos. Uno de los argumentos es from, to, by, length out y along with. Cada uno de estos argumentos, ¿qué significan? Por ejemplo, from va a definir un valor inicial. Entonces, from define, aquí vamos a colocar define, un valor inicial. Valor inicial. Luego tenemos va a definir un valor máximo para la secuencia. Entonces acá define un valor máximo para la secuencia, ¿no? Un valor máximo para la secuencia. Luego tenemos by, otro argumento, ¿no? Que va a definir un valor incremental. Entonces define un valor incremental, para la secuencia.
la secuencia. Bien, ya tenemos entonces from, to, by. Length out. Length out. Define, nos va a definir el número de elementos, ¿no? Dentro de una secuencia, ¿no? Entonces nos va a definir, ¿no? El número de elementos dentro de una secuencia. Entonces define el número de elementos de la secuencia. Bien. Entonces, el número de elementos de la secuencia, pero dentro de un intervalo que va a estar definido justamente por from y por to, ¿no? Bien, luego tenemos along with. Along with es un argumento, ¿no? Define una secuencia, ¿no? Una secuencia, define una secuencia, de números enteros, ¿no? De tamaño, ¿no? De tamaño, aquí es importante decir, definido, de tamaño definido por otro objeto. Entonces, vamos a copiar el número de el tamaño, ¿no? El tamaño de ese vector, pero vamos a tomar el tamaño de otro objeto que ya hemos creado, ¿no? Para eso es along.with. Bien, entonces tenemos todos esos aspectos, ¿no? En esta función de las secuencias, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, indicamos acá, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos básicos de las secuencias, ¿no? Por ejemplo, si yo digo sec, simplemente coloco el 10, ¿no? Sec y simplemente coloco el 10 ahí. Entonces, cuando no coloco yo argumentos y simplemente coloco acá el 10, me va a generar una secuencia del 1 al 10. Entonces, acá vamos a tener, justamente tenemos la secuencia del 1 al 10, ¿no? Entonces, estoy generando 10 números, ¿no? Entonces, vamos a colocar esto acá. Estoy generando entonces esos 10 números. Yo pongo una secuencia 20 o 15, me va a generar igual un vector, ¿no? Con números, con 15 números, del 1 al 15. Entonces, si nosotros hacemos correr esto, vamos a tener entonces una secuencia del 1 al 15, ¿no? Como tenemos ahí, de 1 en 1, ¿no? Bien, entonces va cambiando los números de 1 en 1. Entonces, acá igualmente vamos a tener entonces esos valores. Pero si nosotros ahora ya incorporamos por lo menos el valor inicial y el valor final, entonces tenemos que hacer una separación entre el valor inicial y el final con 2 puntos. Entonces voy a tener secuencia, quiero una secuencia que empiece, por ejemplo, en 1 y termine en 10. Entonces acá estoy diciendo quiero una secuencia que comience en 1 y termine en 10. Entonces va a ser lo mismo que la anterior que hemos generado ahí, ¿no? Entonces acá estamos diciendo que queremos una secuencia que empiece en 1 y termine en 10, ¿no? Entonces hemos generado esa secuencia. Pero también esto podemos decir con lo siguiente, podemos decir, queremos una secuencia, ahora ya utilizando los demás argumentos, que comiencen, entonces dice ahí, from define el valor inicial, entonces from igual a 1, coma, y que vaya hasta, ese to quiere decir hasta 10, ¿no? Y que vaya incrementándose 1 por 1. Entonces colocamos by igual 1. Bien. Entonces, estamos generando una secuencia acá. ¿Y qué le hemos dicho acá? Generar, al final estamos haciendo un generar
una secuencia de números, desde el 1 hasta el 10, incrementándose de 1 en 1. 1 en 1. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Entonces, nos va a salir lo mismo. Si nosotros hacemos correr, vamos a tener entonces ese valor de ahí, ¿no? Incrementando de 1 en 1. Entonces, acá tenemos ahí, entonces el resultado sería lo mismo. Bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces, estamos incrementando de 1 en 1, ¿no? Ahora, acá, ¿cuál sería la aplicación que tendríamos acá, por ejemplo, en forestal? Entonces, vamos a hacer aplicación. Esta parte, ¿qué podríamos aplicación? ¿Qué aplicación podríamos darle forestal? ¿No? Yo podría decir acá que vamos a generar, por ejemplo, una secuencia que nos va a definir, por ejemplo, el diámetro de los árboles, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, que el diámetro mínimo de un conjunto de árboles sea 10 centímetros, ¿no? Centímetros, entonces voy a colocar from igual 10, ¿no? Y que el máximo diámetro, entonces tú, va a ser igual a 80 centímetros. Y quiero generar clases diámetros, pero cada 5 centímetros o cada 10 centímetros. Si le doy cada 5 centímetros, voy a tener by igual a 5, ¿no? Si le doy ahora, si quisiera cada 10 centímetros, entonces voy a tener una secuencia de clases diamétricas que van a empezar con 10 centímetros, ¿no? Y van a ir hasta 80 centímetros, ¿no? Pero quiero que esos diámetros vayan incrementándose desde 10 en 10, o sea, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, etc. Entonces voy a tener, va igual a 10. Bien. Entonces, si yo hago correr estos valores, estas secuencias, voy a tener lo siguiente. Voy a tener, fíjense acá, voy a tener, en el primer caso, lo que he generado es una secuencia de clases de diámetro que voy a colocar acá, ¿no? Este es el resultado. Que están yendo entonces, estoy diciendo de 10 a 80, 10 es el primero, 80 el último, el máximo, pero estoy dividiendo de 5 en 5. Entonces, tengo la primera clase diamétrica va a ser de 10 a 15. La segunda clase diamétrica va a ser de 15 a 20. La tercera clase va a ser de 20 a 25 y así sucesivamente hasta que tengamos la última clase que va a abarcar todos los árboles que tengan diámetros entre 75 y 80 centímetros, ¿no? Entonces, estoy generando acá las clases de diámetro. ¿Cuántas clases de diámetro tendré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 14 clases de diámetro, ¿no? Entonces, en cambio, acá cuando nosotros nos vamos y decimos que queremos solamente que sean 10, de 10 en 10, no de 5 en 5 las clases de diámetro, entonces hacemos correr y ahora tenemos que estas clases de diámetro, ¿no? Vamos a colocar acá la salida, ¿no? Van a ser entonces de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, que es lo que normalmente se utiliza, por ejemplo, en inventarios forestales, ¿no? En análisis de datos forestales, de 10 en 10 los diámetros. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, 7 clases de diámetro, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas funciones, ¿no? De la secuencia y también sus argumentos, ¿no? Ahora vamos a utilizar el otro argumento. Por ejemplo, nosotros podemos decir acá, ¿no? Queremos, por ejemplo, tener un vector que sea producto de una secuencia, entonces utilizamos la función sec. La secuencia
un conjunto de números que comiencen con 0, por ejemplo, que comiencen en 0, que vayan hasta 1, fíjense, de 0 a 1, ¿no? Pero, acá fíjense, yo estoy diciendo length out, igual 11. Entonces, ¿qué le estará indicando acá? Entonces, vamos a colocar ahí. Lo que le estamos diciendo acá es generar una secuencia de números, la secuencia. Ahora, acá estamos haciendo una secuencia de 11 números, ¿no? Entonces, una secuencia de 11 números, esto es length out, desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces, yo le digo ahora, ahí, quiero que me genere una secuencia de 11 números. Length out define el número, los números que nosotros queramos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, vamos a hacer correr, hacemos correr, y fíjense, nos los ha dividido ese intervalo de 0 a 1 en varias partes, de manera que nosotros ahora tengamos acá, ¿no? Aquí vamos a tener estos valores. Entonces tenemos empezado en 0 y acabado en 1. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 elementos. Entonces ha generado los 11 elementos, ¿no? de ese vector, pero nosotros el número de elementos lo hemos definido con length out, ¿no? Length out. Y en el caso entonces de los diámetros, ¿no? Si, por ejemplo, yo quisiera, bueno, esto es importante, en el caso ya haciendo un ejemplo, vamos a ver también acá, haciendo una aplicación forestal, ¿no? Vamos a tener entonces, yo quiero una secuencia, vamos a hacer lo mismo. Empiece con 10 centímetros, una secuencia de clases de diámetro que empiece con 10 centímetros, vaya hasta 80 también, 80 centímetros. Y ahora vamos a colocar, pero yo quiero, ¿no? Yo quiero ahí, entonces, un número de clases. Por ejemplo, vamos a suponer que hemos calculado que el número de clases que nosotros tenemos que definir son, por ejemplo, 6 clases. Vamos a suponer que tenemos el número de clases, son 6 clases, ¿no? Ustedes saben que el número de clases nosotros podemos calcular a través de una fórmula que depende del número de elementos. Vamos a suponer que hemos calculado que el número de clases tiene que ser 6 clases. Entonces acá voy a colocar length punto out igual. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa si yo le pongo acá 6. Me generará 6 clases si yo le pongo length out igual a 6. A ver, vamos a ver eso, vamos a hacer correr. A ver, vamos a hacer correr y ahora, entonces acá, vamos a ver el resultado. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente tengo 5 clases, pero yo quiero 6 clases. Entonces acá vamos a decir, y el número de clases es igual a 6, entonces nosotros tenemos que tener, bueno, aquí vamos a colocar length out, length.out, tiene que ser igual, ¿no? A 6 más 1. Siempre ahí tenemos que darle 1. Entonces acá, si el número de clases es 6, entonces length out tiene que ser 7. Si el número de clases es 7, length out tiene que ser, siempre hay que sumarle un 1. Entonces vamos a tener ahora, haciendo correr, vamos a tener ahora, fíjense, acá tengo ahora con decimales. Bien, acá tengo con decimales. Pero también nosotros podemos hacer, ¿qué podemos hacer acá? Ahora, como nosotros sabemos que son clases de diámetro,
clases de diámetro, puedo darle entonces un nombre, ¿no? Mis clases de diámetro entonces van a empezar de 10 hasta 80 y voy a tener 6 clases de diámetro, ¿no? Entonces acá yo puedo poner clases diámetro. Clases diámetro y estoy generando entonces un vector. Clases diámetro. Entonces ahora hago correr nuevamente clases diámetro. Bien, pero como he generado un vector, ahora tengo que colocar punto y coma, clases punto diámetro. Podemos, si queremos, limpiar la consola y hacemos correr ahora clases diámetros con lo que hemos indicado. Bien, ahora estas son nuestras clases, pero como pueden ver ahí tenemos varios decimales. Nosotros solamente queremos que haya un decimal. Entonces ahora vamos a redondear, ¿no? A un decimal. Redondear entonces a un decimal. Entonces acá vamos a ir y colocamos clases punto diámetro, clases diámetro. Entonces eso va a ser la secuencia, ¿no? La secuencia. Ahora acá no tenemos que utilizar la función secuencia porque ya hemos hecho la secuencia, sino tenemos que utilizar la función para redondear. Y esa función es round, ¿no? Round es la función para redondear. Le estamos haciendo que nos redondeen los valores del objeto clases diámetro, ¿no? Entonces acá tenemos que colocar clases.diámetro, coma, y ahora el siguiente argumento de esta función round es ¿cuántos decimales? Hemos dicho un decimal. Bien, entonces nuevamente ahora que nos visualice clases.diámetro. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado. Hacemos correr. Y ahora sí tenemos acá, podemos colocar. Ahora podemos entonces ver el resultado. El resultado entonces es el siguiente. estas son las clases. Entonces acá vamos a tener la primera clase. La primera clase, ¿cuál va a ser? La que va a ir de 10 hasta 21.7. Esa es la primera clase. La segunda clase, ¿no? Va a ir de 21.7 hasta 33.3. La tercera clase va a ir de 33.3 hasta 45.0. La siguiente clase, ¿no? Va a ir de 45.0 hasta 56.7. La siguiente clase va a ir de 56.7 hasta 68.3. La siguiente clase va a ir de 68.3 hasta el valor 80. Bien, entonces acá tenemos las clases. Hemos dicho que queremos generar 6 clases, ¿no? Aquí decía el número de clases igual a 6. Entonces acá vamos a tener la clase 1, ¿no? Tenemos la clase 2, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5 y finalmente la clase 6. Bien, entonces esa sería la aplicación a Forestar cuando nosotros trabajamos con las secuencias, Entonces, nos permiten entonces generar un vector que va a representar las clases de diámetro. Entonces, nosotros podemos hacer cualquier valor, ¿no? Cualquier argumento que nosotros tengamos, podemos generar rápidamente. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer ya un poco más siendo datos reales. Por ejemplo, vamos a suponer acá, ¿no? Que se tiene, vamos a decir, se tiene un diámetro mínimo, eso ya sabemos, por ejemplo, de 52.3 centímetros, ¿no? Y un diámetro
y un diámetro máximo de, entonces vamos acá, un diámetro máximo de, vamos a suponer que tenemos 88.3 centímetros, ¿no? Entonces tenemos ahí un conjunto de árboles. Hemos visto que tiene un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Por otro lado, ¿no? Que se ha calculado el número de clases, el número de clases debe ser, por ejemplo, debe ser 7. El número de clases debe ser 7. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los límites de cada una de las clases? ¿Cuáles son los límites de cada una de las clases? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, le vamos a dar nosotros, ¿no? Lo mismo. Clases, ¿no? Clases diámetro, ¿no? Entonces, como tenemos 7 clases, le podemos poner para identificar, o del anterior, para diferenciar, clases diámetro con 7 clases, punto 7. Entonces, esas clases de diámetro lo vamos a obtener a través de una secuencia donde empiezan los datos, hemos dicho, en 52.3, coma, y van hasta, ¿no? 88.3 centímetros. Y ahora aquí tenemos length out, ¿no? Punto out. ¿Cuántos deben ser los datos ahora? Entonces, fíjense acá, hemos dicho que el length out tiene que ser igual al número de clases más 1. Acá el número de clases es 7, por lo tanto, el length out tiene que ser 8, ¿no? Entonces, ahora hacemos correr nuevamente y vamos a colocar, podemos colocar también acá, para visualizar, clases, punto diámetro, punto 7. Entonces, hacemos correr. Y ahora vamos a tener que estas son las clases. Nuevamente vamos a redondear solamente a un decimal. Entonces, redondeando vamos a tener ahora clases, punto diámetro, punto 7. Y ahora vamos a aplicar la función round. El round tiene dos argumentos. ¿Cuál es el objeto que queremos redondear? El objeto que queremos redondear se denomina clases diámetro punto 7, coma. Ahora, el otro argumento de la función round es ¿cuántos decimales? Un decimal. Bien. Y ahora nuevamente vamos a visualizar el objeto clases diámetro 7, ¿no? Entonces, ahora vamos a visualizar el redondeo y ahora tenemos estos datos redondeados, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos datos redondeados. Bien, entonces, nuevamente vamos acá y tenemos redondeados ahí los datos. Por lo tanto, acá, ahora, las clases van a ser la primera 52.3 hasta 57.4. La siguiente va a ir de 57.4 hasta 62.6. La tercera va a ir desde 62.6 hasta 67.7. La siguiente clase va a ir de 67.7 hasta 72.9. La siguiente clase va a ir, y vamos a tener, de 72.9 hasta 78.0, ¿no? 78.0. El siguiente va a ir de 78.0 hasta 83.2. El siguiente va a ir de 83.2 hasta 88.3. Entonces ahí tenemos las 7 clases, ¿no? Hemos dicho que tiene el número de clases debe ser 7, entonces tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6 y clase 7. Tenemos ahí entonces las 7 clases de diámetro. Entonces,
Eso es lo que básicamente tenemos. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Lo que hemos visto el día de hoy, entonces, generar vectores con diferentes funciones. Solamente hemos visto, por ejemplo, hoy día la función de concatenación C y la función de secuencias, ¿no? La función de secuencias. Nos falta ver la función de repeticiones, que también es otra manera de poder generar vectores. La función también de escaneo, la función de escanear, la función scan también es otra manera para generar objetos. Algunas de estas funciones, como ustedes han podido ver, por ejemplo, secuencias, se aplica más para generar vectores numéricos, ¿no? Vectores numéricos que tengan decimales, ¿no? Entonces vamos a tener otro tipo de funciones, por ejemplo, el escaneo, en donde nosotros podemos eh, generar vectores que sean tanto con decimales como aquellos que son solamente números enteros, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.